¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te preguntaste por qué razón no podemos controlar aquellos deseos lujuriosos, aquellos deseos que van mucho más allá de una pasión natural, sino que son deseos que afloran a través de nuestra carne, de nuestros pensamientos y de nuestros propios sentimientos, y que de alguna u otra manera van lastimando la moralidad propia y la moralidad de los demás? Pues yo te quiero mostrar en este momento algunos principios que son realmente sumamente importantes para poder precisamente vencer y poder huir de aquellas pasiones, no solamente juveniles, sino aquellas pasiones que hoy en día están de alguna u otra manera envolviendo a la sociedad y que los están tirando y los están desenfrenando a pasiones y concupiscencias que realmente no pueden controlar. Pues entonces, en este momento, me gustaría que veamos juntos cómo huir de las pasiones juveniles, agregando también cómo huir de todas aquellas pasiones que afectan a los jóvenes, pero que también están afectando a los adultos y adultos mayores. Entonces, es importante entender no solo el concepto de una pasión, sino también mejor y aún observar con un principio claro, fundado, sólido, ver el cómo huir de esas pasiones. Y principalmente vamos a encontrar esto en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que debemos proceder con temor. Y es increíble que realmente el hombre y la mujer que procede sin temor son precisamente aquellos hombres y mujeres que están en el desenfreno de las concupiscencias, en el desenfreno de las pasiones, en el desenfreno de la lujuria, en el desenfreno de todo pecado, que lo dejan fluir sin considerar siquiera el corazón de Dios, el corazón de sus propias vidas y sin considerar siquiera la moralidad de los demás. Por eso la Escritura dice así: y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová. Con temor de Jehová. El texto continúa y dice, con verdad y con corazón íntegro. Pero vamos a enfocarnos un poco en esta palabra primera, con temor de Jehová. Y es interesante que tenemos que entender que proceder con temor es proceder con el temor que hace referencia al temor a Dios. Y cuando pensamos en esto, en la palabra temor de Dios, no es precisamente un temor asociado con el miedo. Por supuesto que no. No es tampoco un temor asociado a todo aquello que nos angustia. Por supuesto que no. Sino que más bien el temor de Dios es un temor que está asociado a una reverencia resultante a que tenemos delante nuestro un Dios tan amoroso, tan misericordioso, pero que también es un Dios justo, que no deja pasar por alto lo que está mal y que por consecuencia Dios también tendrá que corregir aquello que no está bien delante de los ojos de Dios. Y en este caso, si hay un deseo descontrolado, una pasión descontrolada, todo aquello que vaya en contra de la moralidad y del carácter santo de Dios, pues entonces aquellos deseos y pasiones están descontrolados y están fuera de la voluntad de Dios. Entonces esos deseos, esas pasiones, se les denomina en la palabra de Dios que es pecado. Por lo tanto, cuando hablamos del temor de Dios, es decir, proceder, actuar, vivir con el temor a Dios, nos va a ayudar a poder alejarnos de todos aquellos pecados que tienen que ver con concupiscencias, con deseos, con inmoralidades, con todo aquello que va en contra del carácter santo de Dios, porque tan solamente vivir bajo el temor de Dios, no en el miedo del ser humano, sino en el temor de Dios, nos va a ayudar a acercarnos a Él de rodillas en oración, de rodillas en adoración,
de rodillas para buscar la santidad de Dios, la santificación, el proceso de ser cada día más santos, más iguales a la nomenclatura, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar a poder, a apartarnos, a alejarnos y a abandonar y controlar todos aquellos deseos desenfrenados, lujuriosos, que a Dios no agradan y que a ti te lastiman. Por eso cuando hablamos del temor a Dios, es esa reverencia resultante de acercarnos a nuestro gran Creador, a nuestro Dios, el cual quiere que aprobemos la prueba, que pasemos aprobados esa tentación y que podamos decir: Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque gracias a tu misericordia, gracias a tu compañía, gracias a tu poder, hoy he podido vencer y controlar esos deseos lujuriosos, esos deseos desenfrenados, toda aquella pasión desordenada que me lleva a pecar en contra de ti. Por eso cuando actuamos y vivimos en el temor de Dios, Dios se encarga de ayudarnos a poder tener ese dominio propio y dejar aquello que ofende el carácter santo de Dios. Contrariamente al temor a Dios, tenemos lo que conocemos como el miedo. Y precisamente el miedo alimenta la ansiedad. La ansiedad genera desesperanza. La desesperanza da a luz la angustia de lo que es el presente, la angustia de lo que vendrá en el futuro. Y por ende, la gente, el ser humano, absorbe lo que es el miedo y no se maneja de acuerdo al temor a Dios. Por eso cuando pensamos en el miedo, no estamos hablando de que el miedo, este tipo de temor, no es el temor que Dios quiere. El temor que realmente Dios quiere es ese temor, como habíamos dicho anteriormente, resultante a una reverencia, sabiendo de que este gran Dios es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros. Por eso ese verdadero temor a Dios nos lleva a servirle y amarle y adorarle y a alejarnos de todo aquello que va en contra del carácter santo de Dios, pero en contraoposición. El miedo que está en el corazón del hombre está provocado quizás, y tan solamente quizás, digo, no solo por el pecado, sino también por todas aquellas malas actitudes que sabemos que ante los ojos de Dios no son correctas, no están bien, y nos llevan a tener miedo. Miedo por causa de la culpa que se instala en nuestros corazones porque hicimos algo que a Dios no agrada. Miedo que se instala en nuestros corazones por causa de aquellas cosas que sabíamos que estaban mal y las hicimos igual en desobediencia a lo que Dios nos había dicho que no la hiciéramos. En ese contexto se aplica el miedo, pero Dios quiere que te acerques a Él con temor, con temor. Salomón lo expresó de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Qué interesante. Cuando pensamos en esto, podemos deducir lo siguiente, y podemos decir con seguridad de que si nosotros aplicamos el conocimiento que Dios nos ha dado, de que todo aquello que ofende el carácter santo de Dios es pecado, entonces ese conocimiento, si lo aplicamos a nuestra vida y lo llevamos a la práctica, nos va a hacer a nosotros hombres y mujeres sabios. Y al ser hombres y mujeres sabios, por haber aplicado el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a actuar y vamos a proceder con temor, porque no vamos a querer desobedecer a Dios. No vamos a querer ir en contra de la voluntad de Dios, más bien vamos a querer estar cada día viviendo en santificación, ese proceso de ser cada día igual a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando del principio de la sabiduría. Entonces podemos concluir en este pequeño tiempo y podemos decir lo siguiente: el temor a Dios es entender que las consecuencias del pecado caerán sobre nosotros
irremediablemente cuando procedemos sin temor, sin esa reverencia a Dios, ante y frente al pecado. Repito, debemos entender que las consecuencias del pecado caerán sobre nosotros irremediablemente cuando procedemos sin temor a Dios frente al pecado. ¿Qué vas a hacer? Hemos visto el primer principio en este momento, el principio que nos lleva a huir y a controlar las pasiones desordenadas en nuestra vida. Aquellas concupiscencias que quieren apoderarse de nosotros y desenfrenar todo tipo de carnalidad, de inmoralidad, de suciedades y de inmundicias. Pero cuando estamos controlados bajo el temor de Dios nos ayuda a vencer y a frenar todas esas concupiscencias y todos aquellos deseos desenfrenados. ¿Quieres vencer? ¿Quieres huir de las pasiones juveniles y las concupiscencias? Pues bien, ya lo sabes. La herramienta principal y única en este caso es el temor a Dios. Que Dios te bendiga y que puedas vivir una vida santa, una vida que glorifique el nombre de Dios con el temor a Dios. Bendiciones.